estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo culto este domingo de agosto. Vamos a empezar a alabar al Señor. Quiero leer un versículo que está en el Salmo 128, versículo 24, que dice: Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Pues vamos a gozarnos en el Señor. Aunque muchos traéis cargas y preocupaciones, yo os invito a que las dejéis de lado y a que oremos juntos al Señor para que nos ayude a centrarnos en él y a que transforme esa carga en gozo y en alabanza. Vamos a poner el culto en oración y después Pedro pasará a la alabanza. Sí, Señor, te damos gracias por el día de hoy. Te damos gracias por poder reunirnos para alabarte, para cantarte. Señor, muchos de nosotros, muchos hermanos, vienen con cargas, con preocupaciones, pero Señor, tú nos dices en tu palabra que las echemos sobre ti y que tú nos vas a ayudar. Yo te pido que liberes a estos hermanos de estas preocupaciones, que transformes su lamento en gozo y que en esta mañana, Señor, pues todos juntos, como un pueblo, como pueblo de Dios, podamos alabarte y darte la gloria que tú solo mereces. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pedro. Bueno, todos tenemos problemas, ¿verdad? ¿Quién no tiene problemas hoy en día? Yo te invito a que con tus problemas, con tus situaciones, que levantes tus manos en esta mañana, en adoración y reverencia a Dios. Porque cuando levantas tus manos, todo cambia. Levanto mis manos a ti, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos.
pues antes de dar la bienvenida, gracias a Pedro por estar aquí al pie del cañón con la alabanza. Y no sé si en cámara lo podéis ver o no, pero nuestra iglesia ha sufrido una transformación maravillosa. Y es que tenemos un grupo de voluntarios que la ha pintado, las paredes y el friso. No sé, Samu, si puedes hacer un... No, vale. Pues lo veréis detrás de mí, que está todo recién pintado. Y damos gracias al equipo de pintura, Samuel, Aura, Georgina y Becky. Muchas gracias, chicos, por dejar nuestra iglesia tan reluciente. Y bueno, pues ahora vamos al tiempo de bienvenidas. En nuestra iglesia es habitual dar la bienvenida a la gente que nos visita por primera vez. Tenemos aquí, creo que Itzel, que nos visita, es amiga de Noemí y Miguel. Pues bienvenida, Itzel. Abraham a su lado, que nos ha visitado ya alguna vez, pero también nos alegramos de verte. También Marta Maritza, bienvenida. Y detrás de ti, su nombre para poder luego saludarla. Elida Hernández. Elida. Pues Elida, bienvenida, está en casa. Luego hablaremos con usted, la saludaremos. Marcelo, una alegría verte de nuevo. Y bueno, pues bienvenidos también a los que estáis en casa y a los que nos veréis más adelante en YouTube. Bueno, pues como hemos dicho al principio, hemos leído el versículo de el día que hizo el Señor, nos alegraremos y gozaremos en él. En la Biblia hay muchos versículos que nos invitan, nos exhortan a estar siempre gozosos. Y esto no siempre es fácil, porque cuando pasamos situaciones complicadas, parece que el gozo se nos va, la alegría vuela. También el carácter que tenemos algunos, pues hace que nos olvidemos de estar contentos. Yo tiendo a ver siempre el vaso medio vacío, tiendo a protestar, aparte de protestante soy protestona, parece que el gozo desaparece. Pero hay muchos motivos para estar gozosos. Y hoy quiero compartir con vosotros 3 motivos que tenemos los cristianos para estar siempre gozosos. El primero lo hemos visto en el versículo, es el Señor nuestro Dios. Señor nuestro Dios es nuestro creador, nos hizo a su imagen y semejanza, es un Dios de misericordia, un Dios que nos perdona siempre y un Dios que tiene un amor inagotable. Por ejemplo, tenemos un versículo en Sofonías 3:17, un versículo muy conocido y que cantamos en ocasiones, que dice: el Señor está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Pues aquí os tenemos muchos motivos para estar alegres, sabiendo que el Señor está en medio de nosotros, que es poderoso y que nos salva. Otro motivo para estar gozosos y alegres es el Señor Jesucristo. Porque cuando éramos pecadores, cuando vivíamos alejados de Dios, a sus espaldas, y no queríamos saber nada de Él, Jesús vino a la tierra, murió en mi lugar, en tu lugar, llevó nuestro pecado y nos ha dado la salvación y nos ha abierto el camino al Padre. En Tito 2:14 leemos: Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pero aparte de esto, tenemos que recordar que Jesús nos dio una promesa antes de ascender al cielo, que es el último versículo del libro de Mateo, que dice que yo estaré con vosotros para siempre hasta el fin del mundo. Pues estos son otros 2 motivos de gran alegría. Jesús ha muerto por nosotros, nosotros no tenemos que hacer nada para ganar la salvación, Él nos la ha regalado, y además está con nosotros y no nos va a abandonar nunca. Y vistos los 2 primeros motivos, creo que podéis adivinar cuál es el tercero, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habita en nosotros, que nos da consuelo y que nos guía en cada momento. En el libro de Juan, en Juan 14, del 16 al 18, leemos las palabras que dijo Jesús. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce.
pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pues vemos que el Espíritu de Dios está siempre con nosotros, nos da lo que necesitamos para vivir una vida que honra a Dios y que sirva de aliento a los demás, en todo momento, incluso en las peores de nuestras circunstancias. Así que con estos versículos en mente, con este pensamiento de gozo y de gratitud a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, vamos a pasar a la mesa del Señor, a tomar el pan y el vino, que son los símbolos que nos recuerdan que Cristo murió por nosotros, y también recordamos que Él va a volver a llevarnos y reinará para siempre junto con nosotros. Vamos a dar por los símbolos y creo que Pedro pasarás a tocar la lámpara. Señor, te damos gracias porque en los momentos peores, cuando más alejados estábamos de ti, tú viniste a nosotros, viviste en humildad, sufriste, padeciste lo indecible y moriste para llevar nuestra carga, para llevar nuestro pecado, y luego resucitaste, y sabemos, Señor, que tú nos resucitarás al fin de los tiempos y viviremos contigo para siempre. Gracias, Señor, por este sacrificio tan enorme y esperamos tu vuelta, Señor. Amén. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús.
Gracias, Pedro. Y vamos a pasar al tiempo del mensaje. Hoy nos lo trae Áraba. Si quieres ver, y oramos. Sí, Señor, te damos muchas gracias por la vida de Áraba. Gracias, Padre, porque tú le has dado un don especial para enseñar. Te pedimos, Señor, que tú bendigas su vida. Te damos gracias por el tiempo que ha dedicado, por el esfuerzo que ha puesto en esta predicación. Y te pedimos que todo lo que salga de tu boca, Señor, sea puesto por ti, por tu Espíritu, para que nos sirva de edificación. Y abrir también, Señor, nuestros corazones para llenarnos de tu palabra y que aprendamos lo que tú quieres enseñarnos a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días a todos. Sabes que siempre es una alegría estar aquí reunidos como pueblo de Dios. Gracias, Pedro, por esta alabanza tan preciosa. Y bueno, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esta es una declaración contundente. Así empieza el Salmo 23, un salmo conocido y recitado incluso por personas que dicen que no creen en Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Tú te lo crees? Como sabéis, en estos meses de verano, los domingos estamos centrándonos en los yo soy que dijo Jesús en el Evangelio de Juan. Yo soy la luz, yo soy el pan. Y si no has escuchado los mensajes anteriores, pues te animo a que los escuches, que están grabados y guardados en la página web de la iglesia. Hoy nos toca otro texto muy bien conocido. Está en Juan 10. Seguro que la mayoría ya sabéis de qué va el texto de hoy. Ya sabéis de qué va el yo soy. Antes de leerlo, os quiero hacer una pregunta. ¿Te gusta el juego ese de buscar las diferencias? Suele ser como, busca las 7 diferencias entre dos dibujos. O a veces, busca un objeto escondido en esta imagen. A mí me encanta. Y no me rindo, es decir, aunque quede uno, está ahí como buscando hasta que lo encuentre. Bueno, ¿por qué os lo digo? Porque el texto que vamos a leer parece que Jesús está jugando a buscar las diferencias. Una pista suele ser frases en las que están separados por pero o por más. Y a veces simplemente están juxtapuestas las frases. Así que bueno, vamos a Juan 10. Es un texto bastante largo, así que tendré el texto a mano hasta que terminemos el mensaje porque leeré por partes. Empieza así. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Has encontrado las diferencias? El Señor nos lo ha puesto bastante fácil. Él mismo detalla las diferencias. No tenemos ni que buscar ni imaginar. Y todo el texto de Juan 10 está lleno de diferencias que veremos más adelante. Pero antes, fijémonos en el versículo 6. Dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. En estos primeros versículos, los oyentes
no entienden el sentido del mensaje de Jesús. Y el evangelista Juan nos explica que Jesús les decía una alegoría. La definición de una alegoría es representación en la que las cosas tienen un significado simbólico. Nosotros, los de ciudad, yo por lo menos, no entendemos mucho de la vida de pastores y rebaños y corderos y cabras y tal, ¿no? Y sin embargo, nosotros los creyentes sabemos que el pastor es Jesús, que las ovejas de este primer redil es el pueblo de Israel, porque nos han explicado esta alegoría muchas veces. Más adelante veremos quiénes son los ladrones. Pero pensar que al contrario de nosotros, los oyentes de Jesús entonces entendían perfectamente los detalles bucólicos, pero no entendían la alegoría. O mejor dicho, yo pienso que no querían entenderlo. ¿Y quiénes son los oyentes? ¿Quiénes son ellos en el versículo 6? ¿Quiénes son? Necesitamos el contexto para saberlo. Y el contexto está en el capítulo 9, que viene justo antes. Jesús estaba hablando con los fariseos porque ellos le están acusando de haber sanado a un ciego en el día de reposo. Y os leo cómo termina el capítulo 9. Empiezo por el versículo 40. Dice: entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. En vez de alegrarse por un ciego sanado, los fariseos le expulsan de la sinagoga, le excomulgan. Y Jesús les dice a la cara que el pecado de ellos permanece. La Biblia nos dice claramente que todos hemos nacido con el problema del pecado, que la paga del pecado es la muerte, es decir, el castigo por el pecado es estar eternamente separado de Dios. Si decides quedarte en la ceguera espiritual y no ver ni aceptar lo que te ofrece Jesús. Pues los fariseos en su ceguera se ensartan en un debate en el capítulo 9, versículo 16, para intentar definir y decidir quién es Jesús. Ahora, os acordaréis que en el Evangelio de Juan, su objetivo lo dice en el capítulo 20, 31 de Juan. Dice: ha escrito este Evangelio para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pues otra vez, en este capítulo 10, veremos a los fariseos en plena faena discutiendo entre ellos y también con el Señor Jesús en cuanto a quién es. Así que para dar más explicaciones a los fariseos, Jesús sigue en el versículo 7 y voy a leerlo. Y dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar.
Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Bueno, pues hemos visto que os habréis fijado que las dos partes de este texto empiezan con de cierto os digo. De cierto es la traducción en griego de amén, amén en hebreo. Esta expresión se encuentra 25 veces en el Evangelio de Juan. A veces Jesús lo dice una sola vez y a veces lo dice dos veces, lo repite. Y es porque quiere que el oyente preste mucha atención porque lo que él va a revelar a continuación es una gran verdad. Él lo usa para expresar doble certeza. Hoy lo podríamos entender como algo como, sí, os aseguro que reafirmo algo que es de certeza absoluta. Es como repetitivo, ¿no? Pero es un poco la idea. A nosotros nos puede parecer curioso que Jesús empiece sus frases con amén y amén, pero acordaos que estaba hablando con judíos. Ellos sí que entendían esta forma de hablar. Pero no solo repite de cierto os digo, es que repite prácticamente todo. Si lees el texto detenidamente, verás que todo lo dice una vez, dos veces o tres veces. ¿Y por qué? Porque es una enseñanza sumamente importante. Es una información vital. Es cuestión de vida o muerte. Por eso se repite tanto en todo lo que dice. Y en esta segunda lectura, ya sabéis quiénes son los ladrones. Yo creo que de alguna forma se han delatado ahí, ¿no? Cuando en el versículo 6 dicen que no entienden la alegoría los fariseos, dije que para mí, yo pienso que no quieren entender. Hacen como si no supieran el simbolismo de la alegoría. Así que os invito, no perdáis el Juan, pero os invito a acompañarme a Ezequiel, capítulo 34. No vamos a leerlo todo, porque es bastante largo, pero es solo para poner una sola prueba clara de que los fariseos tenían que haber entendido la alegoría. Leo del versículo 1 del capítulo 34 de Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. ¡Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis los débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Leo hasta el 5, pero os animo a terminar de leer el capítulo luego tranquilamente en casa para ver cómo eran y cómo son los pastores malos. Los fariseos se jactaban de conocer muy bien la Torá, los profetas, y en este texto de Ezequiel, los pastores son los líderes religiosos y políticos. En vez de alimentar al rebaño, se alimentan del rebaño. Vamos, que son ladrones. También se han enseñoreado de ellos, con dureza y con violencia. Pues aquí están los salteadores. Un abuso de poder sin piedad. En los tiempos de Jesús, los fariseos formaban parte de estos ladrones y salteadores. Y por eso se molestaban tanto con la presencia del Señor Jesús. Porque el Señor Jesús hacía que se creaba un contraste tan evidente y el pueblo podía discernir quién era el buen pastor. Pues vamos a centrarnos en el buen pastor. Vamos a saber de su persona y su obra.
Si eres capaz de reconocer al buen pastor, sabrás distinguir al ladrón, al salteador, al extraño, al asalariado, para no seguirle. Este año ha sido un año muy duro. Este año y medio, diría yo, han sido tiempos muy duros para muchas personas, para muchas familias a nivel mundial. Constantemente en el WhatsApp recibimos peticiones de oración de personas que están enfermos o que están sufriendo. Pero imagínate, no solo por la COVID, sino por muchas otras cosas más. Y nos viene bien recordar quién es nuestro buen pastor. Si tú ya tienes a Jesús como tu Señor y Salvador, yo sé que ya sabes todo esto, pero nos viene bien recordarlo para cobrar ánimo, para tener esperanza al escuchar estos detalles sobre nuestro buen pastor. Bueno, pues en este texto Jesús nos dice cómo identificar al pastor, al bueno. Es el que entra por la puerta. Cuando entras tú en tu casa, tú entras por la puerta, ¿verdad? El que entra por la puerta es el legítimo y verdadero pastor. Y ese es Jesús. Porque Él llegó al mundo cumpliendo todo lo profetizado sobre su venida. El buen pastor entra al mundo de la manera correcta. En el versículo 7 cambia la metáfora y ahora dice, yo soy la puerta. Y es que antiguamente el pastor muchas veces se acostaba en la puerta del redil una vez que todas las ovejas habían entrado y literalmente hacía de puerta para que las ovejas no pudieran salir. Pero también hacía de puerta para protegerlos de los lobos y cualquier fiera. ¿Os acordáis que David tuvo que luchar contra un oso y un león? A mí personalmente me sorprende que haya osos allí. No tenía ni idea de que pudiera haber osos en esa región del mundo. León sí, porque montan de león de Judá. Digo, bueno, pues habrá leones, pero me ha sorprendido que haya osos también por ahí. Pues todo esto se pone el pastor como la puerta para proteger a sus ovejas. Y luego Jesús dijo, yo soy el buen pastor, lo que implica que hay malos pastores. Pero es que no solo es un buen pastor, sino que es un pastor único. Y eso se ve en lo que hace. Él tiene una relación personal, es un pastor personal. Dice que les conoce a sus ovejas por nombre. Tiene una relación estrecha con las ovejas. Y también las ovejas conocen la voz de su pastor. Se explica que cuando se juntan y se mezclan muchos rebaños, quizás porque están bebiendo de un río o porque están pastando en un mismo lugar, cuando llega el momento de marcharse, los diferentes pastores llaman a sus ovejas. Y habrá diferentes pastores llamando y las ovejas saben cuál es su pastor y van allí. Yo creo que quizás las ovejas en eso son más obedientes que muchos niños, que cuando vas al parque les estás llamando, cada uno va en un sentido diferente. Pero aquí las ovejas reconocen la voz de su pastor y van a su pastor. Y entonces el pastor ya va delante y es líder, es un guía y sus ovejas le siguen. Es un conocer íntimo, no superficial. Fíjate que Jesús mismo lo compara con la relación entre Dios el Padre y Dios el Hijo. En el 15 dice, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Así es la forma en que conoce a sus ovejas. Y es importante conocer al Señor, y aún más importante que el Señor te conozca. Ese es un texto que creo que yo le he compartido muchas veces y otras personas también. Que está en Mateo 7, que hay un aviso en el 22-24, y dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Para mí, que esto es lo peor que le puede pasar a cualquier persona. Otra cosa que hace el pastor. El buen pastor busca a las ovejas perdidas. A todas las ovejas perdidas. Del redil de Israel ya sabemos que ha buscado.
Ahora, en el versículo 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Estas otras ovejas del versículo 16 somos nosotros, los creyentes gentiles. No somos del redil de Israel. Esto era bastante chocante para los fariseos y para los judíos en general. No aceptaban que su Dios tuviera en mente la salvación de personas gentiles. Y ahora llegamos a lo más importante de lo que hace el buen pastor. Es la obra sublime del buen pastor y Jesús lo repite varias veces. Lo dice en el 11, en el 15, en el 17, en el 18. Dice, el buen pastor pone su vida por las ovejas. Se presenta voluntariamente como sacrificio en propiciación por nuestro pecado. Jesús da su vida por las ovejas. Con su sacrificio hace posible que las ovejas puedan entrar y salir y hallar pastos. ¿No te recuerda esto a en lugares de delicados pastos me hará descansar? Junto a aguas de reposo me pastoreará. No solo Jesús muere por nuestros pecados, además tiene poder para poner su vida y volver a tomarla. Jesús resucita, está vivo, y tiene poder para dar vida en abundancia al que cree en Él. Esa es la vida eterna que empieza aquí, en la tierra, cuando aceptas al Señor como tu Salvador y le sigues como tu pastor. Para sus oyentes era algo difícil de entender, porque cuando Él estaba hablando en aquel momento, Jesús todavía no había muerto en la cruz, todavía no ha resucitado en ese momento. Así que vamos a seguir leyendo porque veremos la dificultad que tienen estos para entenderle. Voy al versículo 24 y empiezo por la mitad del 24. Dice, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Perdón. Hemos leído el capítulo 10, y nosotros aquí no nos hemos rasgado las vestiduras, no nos hemos estado tirando de los pelos, ni siquiera nos hemos escandalizado por cierto tema específico de este capítulo. Sin embargo, hay algo en todo este texto que a los fariseos les hacía hervir la sangre, vamos, que les sacaba de quicio totalmente. Cada vez que Jesús decía, yo soy, ellos oían algo que nosotros en el siglo XXI no nos llamó mucho la atención. Ellos oían, yo soy Dios. Tal como se presentó Dios a Moisés en la carta ardiente. Dios dijo a Moisés que su nombre es, yo soy el que soy. Y en este texto Jesús dice 2 veces, yo soy la puerta. Y otras 2 veces, yo soy el buen pastor. Lo que oyen los fariseos es, yo soy Dios, la puerta, y yo soy Dios, el buen pastor. Y por si acaso alguno, en su ceguera espiritual, o que no quería entender, en este último texto, vemos que Jesús les dice en el versículo 30, yo y el Padre uno somos. ¡Wow! Los fariseos ya no aguantan más y vuelven a tomar piedras para apedrearle por ellos pensando que él es blasfemo. El texto dice, vuelven otra vez a cometer el mismo error. Repiten el mismo pecado. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que, ay, otra vez, estoy en el mismo error, ay, otra vez, estoy cometiendo el mismo pecado? A lo mejor tú piensas que no, a mí no me pasan estas cosas. Pues curiosamente, la imagen que Dios ha elegido para simbolizar a los seres humanos
es la oveja. No he dedicado mucho tiempo a describir a la oveja, porque vamos a ver lo resumido en un vídeo que van a poner aquí nuestros hermanos. Sí. ¿Qué os parece la oveja? Le sacan de la zanja y en menos de un minuto vuelve a cometer el mismo error. No hace falta describir a las ovejas porque ya está ahí. Y además que es la elección de Dios de decir que nosotros somos como las ovejas. Así que aviso al navegante, ¿no? Bueno, pero para los que somos muy visuales, tengo este diagrama, ese pequeño diagrama, para representar a Juan 10. Yo no sé si, yo creo que es bastante fácil, pero ¿puedes buscar las diferencias? Es decir, que hay muchas cosas que son diferencias. No son diferencias como en un dibujo que dicen buscar, sino que ¿qué cosas son contrastes, no? Bueno, la verdad es que lo he puesto bastante fácil. Pero a la hora de hablar de todo lo que voy a decir aquí, que para mí es una forma como Juan 10. Como yo soy muy visual, yo pongo esto y ya como que me sé lo que dice Juan 10. Lo que importa de esta imagen es que, ¿dónde estás tú en esta imagen? ¿Dónde estás? Eso es muy importante, ¿vale? Bueno, como vemos, tenemos el redil azul, que es el pueblo de Israel, los judíos. A menos que haya alguien aquí que haya nacido de ancestros judíos, pues ninguno somos de ahí. Nosotros somos del redil 2, que es el redil de los gentiles. ¿Y veis quiénes son los líderes de este grupo? Pues los líderes religiosos y políticos, que Jesús los llama ladrones y salteadores, como vimos en Ezequiel 34. Todos nacemos ahí. Entonces tú tienes que decidir si te quedas ahí. Si te quedas ahí, estás perdido. Si estás allí, todavía Jesús no te ha salvado. Y quienes son los que te lideran, los que te llevan, son estos que no buscan tu bien, sino buscan sacar todo lo que puedan de ti. Y de estos dos rediles han ido personas saliendo ¿a dónde? Al rebaño del Señor Jesús, donde Él es el buen pastor. Y veis, Él es la puerta. Para llegar a entrar, tienes que pasar por la cruz. Si crees en el Señor Jesús como tu Señor y Salvador, le pides que te perdone tus pecados, que te limpie, pues entonces Él cumple su palabra y entras al redil del buen pastor. Y como he puesto ahí en grande, es un solo rebaño. Es un solo rebaño. Para Jesús, todos el pueblo redimido forma un solo pueblo, un solo pastor con un solo rebaño. Y es interesante ver que Jesús mismo, Él también se llama el Cordero de Dios, como hemos cantado con la alabanza que nos ha puesto Pedro. Curiosamente, el Cordero es el más indefenso de todo el rebaño. Y sin embargo, Él se refiere a sí mismo como el Cordero, porque es el Cordero inmolado. Y como os he puesto allí, el Cordero en Apocalipsis 7, lo voy a leer, vemos que el Cordero es el pastor también, que pastorea. En Apocalipsis 7, leo del 16, dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esta es nuestra esperanza y por eso queremos recordarlo en esta mañana.
pues las diferencias creo que se ven. ¿Qué tipo de líder? ¿Buen pastor o salteadores? ¿Qué tipo de redil? ¿Israel o gentiles? ¿Dónde estás tú? ¿Estás perdido o eres salvo? Yo creo que eso. Pasamos a un PowerPoint. Y solo para terminar, decir que si el Señor es tu pastor, no te ha faltado la puerta, ¿no? Él ha sido, no te faltará la salvación, es decir, que Él ha sido la puerta para que seas salvo. Si el Señor es tu pastor, no te faltará la vida en abundancia, porque Él ha puesto su vida para que lo puedas tener. Él es un Dios personal y te conoce por tu nombre. No te faltará la provisión. Hallarás pastos. No sé cuántos años tienes tú, pero es decir, si piensas en la edad que tienes y piensas que en todos estos años Dios ha puesto comida en tu mesa, imagínate. Es decir, yo estoy pensando y digo, wow, tantos años que Dios... A ver, en toda mi vida a lo mejor he pasado hambre alguna vez, pero tampoco he pasado un hambre muy grande. A lo mejor lo junto todo y puede ser porque estás en un sitio que no hay comida o lo que sea. Es decir, que eso sí que nos ha pasado a todos. Pero de ti que pasas hambre, de no hay comida en ningún sitio, ni en una hacienda, ni nada, pues pocas veces nos ha pasado, ¿no? Pues imagínate, Dios ha provisto para tantos años de tu vida. Y también una cosa que me ha animado muchísimo esta semana, que estamos orando por Jenny, que está en Rumanía y se ha puesto enferma, me ha alegrado tanto de cómo el Señor ha provisto ayuda para ellos. Estaban en un pueblo alejado, les ha puesto una ambulancia, les ha puesto un creyente en la ambulancia, los médicos les han atendido muy bien y Jenny está mejor. Es decir, que da igual donde estés, el Señor te llevará a estos pastos, ¿no? Y también, si el Señor es tu pastor, pues Él te guía. Tú sigues sus pasos y Él te da dirección. Y lo que no va a faltar es protección. No solo te protege de los salteadores y de los lobos en piel de cordero, sino que en el Salmo 23 dice, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno. Y he subrayado andes, he subrayado andes, porque quiero resaltar que les dije, no, cuando andes en valle de sombra de muerte, no es que tú estás así que no puedes hacer nada, estás en movimiento y estás progresando. Y la otra cosa que quiero resaltar es que en valle de sombra de muerte, no estás en la muerte, sino que estás en la sombra de muerte. Dice, no temerás mal alguno. Es decir, aunque hayas pasado en un momento malísimo, y algunos lo habéis pasado, nosotros lo hemos pasado con Andy, que hemos estado en el hospital, que ya decían que no había nada que hacer. Dice que aunque andes, sigues en valle de sombra de muerte, es una sombra, no temas, no temerás mal alguno. Pero aún así, si es el final de tus días, si tú has creído en el Señor Jesús, no tienes que temer, porque cuando pases a la eternidad, pasarás a estar con el Señor Jesús para siempre. Y he puesto ahí dos nombres que Jesús mismo usa para llamarse. En Hebreos 13 se le llama Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Y también en 1 de Pedro 4:4 le llaman el príncipe de los pastores. Si Él es tu pastor, nada te faltará. Así que al escuchar el mensaje esta mañana, tú tienes que sacar tus propias conclusiones. ¿Es Jesús el buen pastor? ¿Es Jesús el Cristo? ¿De verdad ha dado su vida en la cruz por ti y por mí? ¿De verdad murió y resucitó para pagar por mis pecados y por tus pecados? Y la pregunta más importante de todas, ¿le tienes tú como tu buen pastor? Si estás aquí esta mañana, o si lo estás escuchando por internet y sabes que nunca has pedido a Jesús que te perdone tus pecados, nunca le has pedido que te limpie, que te salve, que te dé una vida nueva, o no estás seguro de haberlo hecho, no dejes pasar esta oportunidad.
ya sabes, has escuchado quién es el buen pastor, lo que Él ha hecho por ti, que ha dado su vida en la cruz. Arrepiéntete de tu pecado. Habla con Jesús, que Él te oye y da igual donde estés. Habla con Él. Pídele que te perdone tu ceguera espiritual. Pídele que te adopte en su familia para que seas hijo de Dios. Y dile que le vas a tener como tu Señor y le vas a seguir como tu buen pastor. Y Él cumplirá su parte, Él cumplirá su palabra, como dice en el 9. Yo soy la puerta, el que a mí entrare será salvo. En el 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Eso lo cumplirá para ti. El último versículo del capítulo 10 dice, y muchos creyeron en Él. Dios quiera que a ti también te puedan contar entre los que han creído. Y si tomas esta decisión, quiero decirte que además de todo lo que has escuchado esta mañana, Dios te da la seguridad de tu salvación. Imaginemos que eres esto representa tu vida, ¿no? Que tenías pecado, has ido al Señor Jesús, que su sangre te ha limpiado, estás limpio, ahora estás creciendo en el Señor, estás adorando a Dios y amándole. Pues en el versículo 28 del 10 dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y para que veas cómo te guarda el Señor, dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Estás aquí, en la mano de Jesús. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre te tiene aquí. Así que dime tú, ¿por dónde vas a salir tú? Nadie puede llegar a ti si el Padre y el Hijo nos dan permiso. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchísimas gracias porque tú eres el buen pastor. Te damos gracias porque cuando nos viste aquí perdidos en nuestro pecado, cuando viste que estamos condenados a una eternidad separados de ti, bajaste tú, el legítimo pastor, bajaste a esta tierra para dar tu vida en la cruz. Gracias por tu sangre preciosa que derramaste en la cruz para darnos esta vida eterna, esta vida abundante que solo podemos encontrar en ti. Te doy gracias por cada hermano, cada hermana que tú has traído a este rebaño tuyo. Y seguimos orando, Señor, por nuestros familiares, nuestros amigos, gente que conocemos, Señor, que todavía no han dado este paso. Que tengas misericordia de cada uno como tuviste misericordia de nosotros, Señor. Y que ellos también puedan llegar a tu rebaño. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias, Álava, por el mensaje sobre el buen pastor. Esta semana no tenemos anuncios especial, mes de agosto, vacaciones, pero sí os recuerdo que seguimos con nuestras reuniones habituales. Los domingos, el culto de alabanza y adoración a las 11:30, que podéis seguir aquí en la iglesia, para lo cual hay que apuntarse antes a través de la web y también a través de Zoom en directo o luego más tarde en diferido por YouTube. Los miércoles seguimos con las reuniones de estudio bíblico y oración a las 8 de la tarde y los viernes también a las 8 la reunión de alabanza y oración. Y estas dos ahora mismo se están haciendo por Zoom y podéis acceder a través de la web de la iglesia. Y quiero aprovechar para decir también a través de la web de la iglesia se puede acceder a la página de YouTube de alabanzas del grupo de alabanzas de la iglesia. Aquí podéis ver las alabanzas que han estado y que están grabando nuestro grupo de alabanza dirigido por Matt. Y quiero desde aquí dar gracias a Matt por el enorme esfuerzo que hace para montar estas alabanzas. Nosotros lo vemos, parece que todo suena muy bien, las voces ensambladas, los instrumentos, pero detrás de esto hay un gran esfuerzo. Matt recibe por un lado los instrumentos, por otro las voces, y él tiene que montarlo todo para que suene a la perfección. Así que le damos las gracias a Matt y, por supuesto, al resto del equipo de alabanza. Y nada más, dar las gracias hoy a Samuel y a Aura, que han estado en el sonido, a Pedro en la alabanza,
a Jesús, que nos ha recibido con gel desinfectante y con una sonrisa, y os despido hasta la semana que viene con unos versículos que están en Primera de Tesalonicenses 5, 16, que dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que, hermanos, estemos gozosos y no olvidemos de dar gracias a Dios por todas y cada una de sus bendiciones. Que el Señor os bendiga. Bueno, tremendo, ¿no? Has despedido el culto y ahora nos ha compartido un mensaje que se va predicando 2000 y pico de años, ¿eh? Bueno, vamos a despedir con una canción de júbilo, de un poquito de marcha, que yo la llevo cantando 27 años y no me canso. Igual la gente les habrá cansado, estarán muy finos. Pero claro, sabemos que no lo voy a poder cantar durante 2000 y pico de años, ¿verdad? Porque el Señor nos siga permitiendo seguir cantándola con gozo, ¿eh? Como ovejas que siguen al pastor, hemos decidido seguir a Cristo. Adelante.